Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del trabajo práctico número 2. Hasta ahora vimos cómo resolver esta estructura de forma lineal con el método, con la aproximación lineal, ¿está bien? Con esta fórmula que les dimos, que esta fórmula sale de hacer una aproximación, que si la deformación es pequeña uno puede considerar que este delta es la proyección. Y bueno, haciendo algunas simplificaciones, en vez de quedarles delta como longitud final menos longitud inicial, les queda el delta como la proyección de esta deformación en la barra y les termina quedando esta ecuación que es lineal. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque b, que es la variable, la función que están buscando, es una función lineal de la carga p sobre una constante. Entonces es un problema lineal, lo pueden despejar y no hay problema. Ahora vamos a ver la parte no lineal, que es el problema en sí, ¿no? O sea, decir que la carga P tiene que ser igual a la resultante de resorte, que es K por la deformación, el P resorte por la deformación, más la reacción de las dos barras, 2 por la rigidez de la barra, por la deformación de la barra, que es delta, la longitud inicial menos la final, el acortamiento, por el seno de tita. ¿Está bien? Todo eso les da la reacción del sistema, digamos, y tiene que ser igual a P. Entonces es un problema no lineal porque B está acá, pero también está en delta, porque delta es L0 menos L final. Y la longitud final es A al cuadrado más H menos B, está bien, porque varía la altura. H menos B al cuadrado, la raíz cuadrada de eso. Y seno de tita es H menos B, opuesto sobre hipotenusa, la longitud final. Entonces es un problema claramente no lineal y por eso vamos a usar Newton-Raphson. Pero Newton-Raphson nos da la solución, nos ayuda a encontrar una raíz de una función. Y esto hasta acá no está planteado como una ecuación igualada a 0. La raíz es el valor de x que hacía 0 la función. En este caso el valor de b, porque esto es función de b. Entonces lo que hacemos es igualar esto a 0. Entonces mandamos p para el otro lado, restamos p en ambos miembros y nos queda una ecuación igualada a 0. ¿Está bien? Y esa es la función de la que vamos a buscar la raíz con Newton-Raphson. Entonces lo que necesitamos para el método de Newton-Raphson es la función, que va a ser esta, restando p en los dos miembros. Después necesito una derivada de la función, que la vamos a conseguir derivando esta función, y una aproximación inicial, que la vamos a conseguir con esto que tenemos acá. Entonces, bueno, nosotros les dimos algunos archivos, de los cuales uno es func, que es este que tengo acá, y lo voy a empezar a modificar. Primero le voy a poner b, después le voy a poner que la constante k la voy a poner en mayúscula. Ojo con esto, si cambian una constante global lo tienen que cambiar en todos los archivos donde aparece. No se vayan a olvidar que después eso les va a dar un dolor de cabeza. Entonces k nos dice que es... la consigna k es 3, le voy a poner. E por A es 50 millones. H es 25 milímetros. Y A era 2500. Acuérdense que todo esto está en función de los legajos. Yo lo voy a hacer así por ahora. L0 era igual a, por Pitágoras, la raíz cuadrada de A, que es la longitud, ¿no?, horizontal, al cuadrado, más H al cuadrado. El cuadrado yo prefiero ponerlo así, por lo que ya les conté. Ya tenemos la longitud inicial, listo. Entonces vamos directo a func. ¿Qué dijimos que era func? Esta función, pero igualada a 0. Entonces restamos p en los dos miembros. Entonces la reacción de resorte más 2 veces la rigidez de la barra por la deformación de la barra, y la proyectamos en vertical, que es digamos la reacción vertical del sistema, que es la que le responde a p. Entonces, y es igual a, dijimos, k mayúscula por b más 2 veces e por a
sobre L0, esto lo voy a poner entre paréntesis por las dudas, por la delta, que todavía no está definido en ningún lado, ahora lo vamos a definir, por seno de tita, que tampoco está definido en ningún lado, ahora lo vamos a definir. Listo, ya tenemos escrita la función. Ahora nos falta delta, a que es igual a la longitud inicial, es el acortamiento, menos la longitud final. Creo que en alguna clase lo di al revés, como la longitud final menos la longitud inicial. Les van a cambiar algunos signos, pero es lo mismo. Pero bueno, como es el acortamiento, digamos, estaría bien así. Y ahí les va a quedar positivo. Si no, claro, está bien. Así está bien. Delta. ¿Qué más? La longitud final. La longitud final es Pitágoras, pero aplicado en la SQRT raíz cuadrada, pero aplicado en la longitud final, ¿ven? Como la altura varía, A sigue siendo A. Entonces es A cuadrado más H menos B, que es la nueva altura, al cuadrado, ¿no? Entonces, A por A más H menos B por H menos B. ¿Está bien? Después, ¿quién más? Delta ya está. LF ya está. Nos falta senotita. Senotita, que es igual. El seno de este ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa va a ser la longitud final, LF. ¿Y el opuesto quién es? La altura menos lo que se achica la altura. H menos B. Entonces esto es H menos B, el opuesto, sobre la hipotenusa. Y esto debería andar. Voy a sacarle esto, a ver si esto anda. Entonces CLC, limpio la pantalla. Acuérdense que tienen que ejecutar alguna vez TP2 para que les cargue todas estas variables globales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llama este? Func. De 1, acuérdense, tienen que darle parámetro. Y le está dando algo. Nunca inicializamos R. Ya lo había inicializado antes de empezar. A ver si lo limpio. No. Bueno, a ustedes les va a saltar un error si hacen esto porque falta inicializar el R, porque fíjense que todavía nunca lo inicializamos. Entonces lo que tienen que hacer para probarla es ponerle acá en la consola un valor a R igual a 10 newton, por ejemplo, y ahí sí prueban la función y ahí les va a andar bien. Yo lo inicialicé y queda guardado, ¿sí? Bueno, listo, esto ya está. Func lo terminamos y está andando. Func es función de un parámetro que es B, que, o sea, cuando la deformación es 1 milímetro, fíjense que no da 0, da 6, o sea que esto no está en equilibrio. ¿Está bien? Quiere decir, y da positivo, quiere decir que todo este término es mayor que... acá me faltó menos P. No, por eso andaba. Me olvidé del menos P. ¿Se acuerdan que les dije que había que igualar esto a 0? Entonces había que restar P en ambos miembros. Por eso andaba. Menos P, que en este caso va a ser R. La variable R es una variable que generamos para ir guardando la carga. En el vector cargas P tenemos todas las cargas que nos pedía el trabajo práctico. ¿Está bien? El trabajo práctico nos pedía resolver para 10 newton, 20 newton, 30, 40, 50 y 60. Para todas estas cargas. Entonces en el TP2 que les dimos pusimos un vector cargas P que tiene todas las cargas y después una variable global R que es la que va a ir tomando esos valores. Entonces acá me olvidé de restarlo. Entonces vamos a volver a ejecutar esto. Ven, bueno, voy a limpiar la memoria, voy a limpiar la pantalla. Entonces voy a ejecutar una vez TP2 para inicializar las variables y voy a inicializar func
y le voy a poner 1. Bueno, pero R igual sigue guardado, así que anda. Bueno, pero da negativo. Quiere decir que esto no alcanza la reacción a la fuerza. Quiere decir que se tiene que formar más de 1 milímetro para que esto esté en equilibrio. Un P2, por ejemplo. Bueno, y ahora da positivo, o sea que está entre 1 y 2. Func de 1,5. Ven, se va acercando a 0. Bueno, en vez de ir probando hacia mano, la gracia es que lo haga el método esto. Que el método lo va a hacer de una manera más inteligente aparte. Entonces el método nos pide que además de la función func, le demos una función deriva. O sea, la derivada de func. Que es este archivo. Entonces yo me voy a traer todo lo que ya hicimos. Además tengo que volver a poner K en mayúscula. Y le voy a poner acá también B. Pueden dejar la X si les gusta más. La derivada, como vimos en clase, se hace por la regla de la cadena. ¿Se acuerdan la regla de la cadena? Que la derivada de una función de g de x en x era igual a la derivada de la función respecto a g por la derivada de g respecto a x. Que básicamente es que si ustedes tienen una cosa que adentro tiene funciones de x, si derivan cada cosa respecto a x, después la derivada de toda la cosa es la multiplicación de todas las derivadas. Digamos, sin demasiado formalismo, ¿no? Entonces hay que encontrar la derivada de cada una de estas cosas. La derivada de la longitud final es la derivada de esto. Vamos a verlo un poco. Ahí les muestro. ¿Qué pasó? Acá está. Les voy a mostrar un poco de dónde sale lo que voy a usar. Ustedes tienen que la longitud final a que es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más h menos b al cuadrado, donde nuestra variable es b, ¿no? Estamos derivando respecto a b. Entonces todo esto es como si estuviera todo elevado a la 1 medio, ¿no? Cuadrado más h menos b al cuadrado a la 1 medio. Entonces se acuerdan que para derivar lo que había que hacer era a este lo bajaban y le restaban 1, o sea, les quedaba 1 medio de la derivada de esto, perdón, 1 medio de esto a la menos 1 medio. A la menos 1 medio es lo mismo que decir la raíz 1 sobre la raíz de todo esto, ¿no? H menos b al cuadrado a la menos 1 medio, y ahora falta por la derivada de lo de adentro. ¿Y lo de adentro qué es? A, que es una constante, más h menos b al cuadrado. Esto es lo que está al cuadrado. Más h menos b al cuadrado. Entonces la derivada de a es 0 porque es una constante. Y la derivada de todo esto, que sería lo mismo que antes, bajo el 2 y me queda lo mismo, bajo el 2 y me queda h menos b. Entonces esto sería 1 medio de 1 sobre la raíz de todo esto, ¿no? La raíz de esto sería a al cuadrado más h menos b al cuadrado. El cuadrado todo, ¿no? Y la raíz de esto por la derivada de esto, que sería 2 veces 2 por lo que está dentro, que es h menos b, por la derivada de lo de adentro, que es la de h0 porque es una constante, por la derivada de menos b, que es menos 1. Entonces en cuestión lo que les queda es este 2 se les va a simplificar con este otro, tácate, tácate, y esto les queda igual a
menos h menos b sobre todo esto. ¿Y todo esto a qué es igual? A lo que empezamos, que era LF. Esto no serían iguales, un derivado. ¿Está bien? Esto era LF, entonces todo esto es LF. Entonces les queda menos h sobre menos b sobre LF. Y eso es lo que vamos a meter acá. La derivada es menos h menos, no, menos b, sí, menos b sobre LF. Impecable. La derivada de delta, L0 es una constante, no pasa nada. Y esto es una función que ya la derivamos, entonces que queda menos la derivada de LF. Entonces, de delta es igual a menos de LF. ¿Está bien? Esta es una constante, nada, y esta es una función. También es la regla de la cadena. Y el seno de tita es h menos b sobre LF. Esto es una función de b sobre una función de b. No sé si se acuerdan, había una regla para derivar estos casos que era, bueno, vamos a buscarlo. Yo no me lo acuerdo, pero está por ahí nomás, por las dudas. Era que hacían, creo que era el denominador derivado. Vamos a buscarlo. División. Derivada de la división. Acá está. Es primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el segundo sin derivar al cuadrado. Entonces sería este derivado sería menos 1 por el segundo sin derivar menos el f menos el de abajo derivado por el de arriba sin derivar de LF por h menos b todo sobre el de abajo por 2 veces el de abajo, 2LF. ¿Está bien? Genial. Y ahora directamente la derivada de esto sería, bueno, esto es una multiplicación, entonces así como estaba esta regla para la división, había una regla similar para multiplicación que te decía que la multiplicación de f de x por g de x era f de x por g de x derivado más f de x derivado por g de x sin derivar. Entonces la derivada de este miembro es k, ¿está bien? Una constante por b, la constante, más todo esto es una constante, 12 por a, así que eso se mantiene igual, por a sobre L0 es toda una constante, por, y acá está lo que les decía, el primero sin derivar por el segundo derivado más el primero derivado por el segundo sin derivar. Y la derivada de una constante es 0, así que ni nos gastamos. Uy, se nos acaba el tiempo. Ni nos gastamos y dejamos acá, que si no, no lo puedo subir. Y con esto ya terminamos la primera parte, porque no se pueden subir videos tan largos. Ahora en un próximo video vamos a ver cómo implementar todo esto en Octave. Vamos a hacer las 3 funciones. Y si nos da el tiempo vamos a empezar a ver los puntos siguientes. Si no, bueno, seguimos haciendo más videos. Espero que les haya servido. Saludos.